Lo peor es que todo sucedió en menos de un mes. Hace 3 semanas pensaba que mi mayor preocupación era si tendríamos suficiente dinero para irnos una semana al mar en agosto. Ahora estoy buscando un abogado y mirando pisos en Idealista, intentando no escribirle a mi antiguo vecino para decirle lo que pienso de él. Me llamo Esteban Molina, tengo 39 años. Laura Navarro es mi mujer. Nada épico, pero esa era nuestra vida. El cambio se produjo de forma repentina un domingo por la noche, hace unas 3 semanas, cuando me dijo que quería empezar a ir al gimnasio del barrio con nuestro vecino, Raúl Castillo, porque le venía bien tener a alguien que la animara. Le pregunté de dónde le había salido el deseo de ir al gimnasio y me respondió que estaba harta de verse gorda, sin adornos, y que Raúl la había animado, porque él ya llevaba un tiempo yendo y además iban varias personas de nuestro edificio. Raúl es el típico vecino agradable de la escalera, también de unos 40 años, informático, divorciado hace un año. Palabras amables, bromas en el ascensor, cerveza en las reuniones de copropietarios. Yo tampoco lo odiaba. Pero nunca había sido nuestro verdadero amigo y, de repente, se convirtió en su compañero de gimnasio. A partir de ese momento comenzaron los pequeños detalles. Un martes, Laura volvió tarde a casa de una reunión de padres en el colegio, según dijo, y encontré en la mesa de la cocina los restos de 2 copas de vino, aunque yo no había bebido. Ella dijo que se lo había tomado con un compañero antes de subir, pero las copas estaban en nuestro piso, no abajo, en el vestíbulo. Otro día, el sábado por la mañana, oí risas en las escaleras y la voz de Laura con la voz de Raúl, como si estuvieran susurrando algo, y cuando abrí la puerta para sacar la basura, de repente se callaron y me dijeron que solo estaban hablando del gimnasio. Medio minuto después, oí cómo se cerraba rápidamente la puerta del piso de Raúl. Nada de esto era grave en sí mismo, pero todo junto me pareció sospechoso. El segundo mini terremoto fue con el móvil. Laura siempre había dejado el móvil tirado por cualquier parte de la casa como si fuera un mando más. De repente empezó a llevárselo hasta el baño, en silencio, boca abajo. Una noche, mientras cenábamos tortilla y una ensalada lamentable que preparé yo, el móvil vibró en la mesa. En la pantalla solo salió un nombre abreviado que antes no había visto, una inicial y un emoticono, y Laura lo cogió tan rápido que tiró un poco de agua. Dijo que era del grupo de madres del cole, que estaban organizando una excursión. Yo noté cómo se me aceleraba el pulso sin querer. El tercer golpe vino del propio edificio. Bajando un lunes por la mañana las escaleras me encontré a la vecina del tercero, la típica señora que se entera de todo, y me soltó con toda la naturalidad que qué bien ver a Laura tan animada, que últimamente la veía salir mucho con Raúl a eso de las 7 de la tarde, que ojalá su marido se moviera así. Me lo dijo con sonrisa, como si me estuviera felicitando. Yo no sabía ni que salía a esa hora porque siempre me decía que se quedaba corrigiendo fichas mientras yo aún estaba volviendo del trabajo. Ese día, al entrar en el metro, tenía un nudo en la garganta. Todo esto pasó en menos de 10 días. 10 días en los que empecé a comportarme como un idiota paranoico pero todavía sin pruebas de nada. Miraba el reloj cuando decía que iba al gimnasio, contaba mentalmente cuánto tardaba del portal a la ducha, escuchaba si el agua del baño sonaba de verdad. Una noche me pillé a mí mismo oliendo su pelo mientras dormía por si olía a colonia que no fuera la suya y me dio asco de mí mismo. Pero el cuerpo manda y algo me decía que había que abrir los ojos. El punto de no retorno llegó un jueves. Laura estaba en la ducha después de venir del supuesto gimnasio, eran casi las 10 de la noche y yo estaba recogiendo la ropa del baño. Su neceser de maquillaje estaba medio abierto encima del lavabo y al verlo noté ese impulso de meter la mano, como si algo me llamara dentro. Nunca había rebuscado sus cosas, ni un solo cajón, pero esa vez me quedé quieto mirándolo mientras el agua de la ducha sonaba fuerte y pensé que si quería dejar de darle vueltas necesitaba algo más que intuiciones.
Alargué la mano hacia el neceser y en cuanto noté la cremallera fría entre los dedos supe que si lo abría ya no había marcha atrás. Abrí el neceser con la mano temblando. Entre pinceles llenos de polvo rosa, una máscara de pestaña seca y un labial rojo que casi nunca usaba, apareció una llave pequeña con un llavero de plástico azul donde se leía en letras blancas Hostal Luna y un número de habitación. Me quedé mirando la llave como si fuera una granada. El vapor de la ducha salía por la rendija de la puerta y yo notaba el corazón en la garganta. Laura nunca había mencionado un hostal en su vida, y desde luego no tenía sentido que llevara esa llave junto al colorete. La primera reacción fue negarlo. Me dije que igual se la habían dado en el cole para alguna excursión con los niños, que quizá era de alguna obra de teatro, cualquier cosa absurda para no pensar lo evidente. Pero trabajo en una gestoría, me paso el día revisando facturas y contratos, sé cómo se ven las cosas cuando no cuadran. Esa llave olía a escapada. La guardé en el bolsillo trasero del vaquero, cerré el neceser exactamente como estaba y salí del baño justo cuando Laura apagaba la ducha y me llamaba para que le acercara la toalla. Cuando le di la toalla, noté el contraste de su piel caliente y mi mano helada. Me sonrió tranquila, sin sospechar nada. Me dijo que el gimnasio le estaba sentando fenomenal, que se sentía más ligera. Yo solo acerté a decir que me alegraba, intentando que la voz no me temblara. Esa noche en la cama no pegué ojo. Tenía la llave debajo de la almohada, como un niño con un diente, solo que esto no traía regalos. Cada vez que Laura se movía a mi lado yo sentía el metal clavándose en el cuero cabelludo metafóricamente y un cosquilleo en el estómago muy real. Al día siguiente, en la oficina, lo primero que hice fue buscar en el ordenador el nombre del hostal. Hostal Luna, Madrid, apareció en Carabanchel, cerca de una boca de metro que todavía no había pisado. Las fotos mostraban un sitio discreto, habitaciones sencillas, recepción pequeña, nada turístico. Lo peor no eran las imágenes, era el mapa. Estaba a 15 minutos en coche de nuestra casa, lo justo para desaparecer una hora y volver con la excusa del gimnasio. Sentí un calor en la cara y tuve que ir al baño del trabajo a echarme agua fría. A mediodía, mientras comía un bocadillo en un banco, saqué la llave y me fijé en el número. Era una de las habitaciones del segundo piso. Me imaginé a Laura entrando allí con alguien y me dieron ganas de vomitar. Todavía, aún así, buscaba una explicación. Pensé en llamar al hostal fingiendo que había perdido algo en la habitación, pero sabía que en cuanto oyera la voz de un recepcionista con cualquier detalle raro me vendría abajo. Lo que sí hice fue comprobar mentalmente los días en los que Laura había ido al supuesto gimnasio. Encajaban perfectamente con tardes en las que yo llegaba a casa y ella estaba recién duchada y con otra ropa. El segundo golpe del día fue por la tarde, cuando vi a Raúl en el portal. Estaba con mochila de deporte y el pelo todavía húmedo, móvil en la mano. Me saludó normal, me preguntó qué tal el día, tonterías. Yo notaba la llave en el bolsillo que mandóme. En un momento, mientras esperábamos al ascensor, llegó una notificación a su móvil y vi en la pantalla el nombre de Laura con un corazón al lado. No era un grupo, no era un apellido, era Laura con un icono que yo nunca había tenido en mi móvil. Él giró el móvil rápido y dijo que eran cosas del trabajo. Me quedé mirándolo con una mezcla de rabia y miedo. Esa noche, después de dar 1000 vueltas, tomé una decisión. Si quería dejar de inventar historias en mi cabeza, tenía que ir al hostal. Nada de pelear sin pruebas, nada de montar escenas por una llave. Plan sencillo en mi cabeza nerviosa. El sábado Laura había quedado según ella para tomar unas cañas con unas amigas del cole por la Latina. Yo le dije que aprovecharía para ver el partido con un colega en un bar. Mentira los dos. Lo que hice fue esperar a que se arreglara, se pintara, cogiera su bolso y bajara en ascensor. La vi desde la ventana del salón cruzar la calle hacia su coche. Conté hasta 20,
bajé por las escaleras, cogí el mío y me quedé a una distancia prudente. Era la primera vez en mi vida que seguía a alguien. La ruta fue clara. Nada de la Latina, nada de centro. Salida hacia el sur, giro por la M30, salida a Carabanchel. Mis manos sudaban en el volante. Cada vez que un coche se interponía entre los dos, me imaginaba perdiéndola de vista y a la vez rezaba por que desapareciera y yo pudiera fingir que todo era una locura mía. Pero no. Laura aparcó cerca de la dirección del Hostal Luna que yo había buscado. Pasó por delante andando, móvil en la mano, mirando a ambos lados, y entró por la puerta como quien entra en una farmacia. Yo no pude ni aparcar bien. Di una vuelta más larga y al final dejé el coche en doble fila unos metros más allá. Cuando volví andando, vi en el pequeño parking lateral del hostal un coche rojo que conocía demasiado bien. El Seat León de Raúl, con una pegatina del Atleti en la luna trasera. El mundo se me vino encima de golpe. No era ya una sospecha, no era un juego raro. Mi mujer estaba dentro de un hostal de barrio con mi vecino. Me apoyé en una farola porque las piernas me flojearon de forma literal, no es una forma de hablar. Notaba cosquilleos en los dedos de las manos, la vista borrosa y un zumbido en los oídos. Me planteé entrar, subir, tirar la puerta abajo y montar una escena de película mala, pero te juro que no me salían las fuerzas ni para abrir la verja del parking. Me quedé allí, en la acera, mirando el león rojo y contando mentalmente los minutos, clavando la vista en la puerta del hostal por si salían. En el bolsillo, la llave que había encontrado en su neceser encajaba con el cartel del hostal como una pieza de puzzle que nunca pediste. Cuando por fin vi moverse la puerta de cristal, supe que ese momento se iba a quedar pegado en mi cabeza para siempre. Salieron primero Raúl y luego Laura, riéndose por algo que se habían dicho, con esa risa floja de después de un rato de cama que yo conocía demasiado bien. Ella llevaba el pelo un poco revuelto y la camisa mal abrochada, se la arregló con la mano nada más cruzar el marco de la puerta. Él le pasó la mano por la espalda, en un gesto automático, como de costumbre, que demuestra que no es la primera vez que lo hace. Yo di un paso hacia adelante sin pensar. Raúl giró la cabeza y me vio el primero. Se quedó blanco. Laura tardó medio segundo más en seguir su mirada y ahí se le congeló la cara. No dije nada. Me acerqué despacio, con el corazón a mil, pero la voz en silencio. Raúl intentó sonreír raro y soltar que vaya casualidad, pero no le salió. Laura solo consiguió decir Esteban con un hilo de voz. Dejé que el silencio pesara. Sentí como toda la humillación se concentraba en el hecho de que todo estaba pasando a plena luz de un sábado por la tarde, en un barrio donde nadie me conocía pero donde cualquiera podría haber grabado con el móvil. Así de barata valía mi vida. Les dije que se fueran a su coche y que nos veíamos en casa en media hora. A Raúl le salió el típico gesto chulito de querer dar explicaciones allí mismo, pero le miré de una forma que yo mismo no me había visto nunca en un espejo y se calló. Laura intentó acercarse, tocarme el brazo, decir que podíamos hablar allí, me llamó cariño por inercia y me dolió físicamente oír esa palabra en su boca justo después de ver el león rojo en ese parking. Repetí que en casa y me di la vuelta. Volví al coche como un autómata, con las manos más frías que en enero, y conduje de vuelta sin recordar bien los semáforos que pasé. En casa me esperaron sentados en el sofá, como dos adolescentes pillados. Pedí a Raúl que se quedara, que no pensara que esto iba a ser un tema solo mío y de Laura. Si había metido la cabeza en mi casa por gusto, que aguantara. Me senté frente a los dos, en la silla del comedor, como si estuviera en una reunión de trabajo, y por fin hablé. Les pregunté desde cuándo. 3 palabras. ¿Desde cuándo? Laura empezó con la versión corta. Que hacía poco, que había sido un error, que no sabía cómo había pasado. Raúl se quedó callado, mirando el suelo.
Yo saqué la llave del bolsillo y la puse en la mesa, despacio. Les pregunté de quién era. Laura tragó saliva, reconoció que era suya, que la guardaba para no tener que pedirla en recepción cada vez. Ahí supe que no hablábamos de una noche tonta. Por lo menos las suficientes veces como para que valiera la pena tener una llave fija. Raúl entonces dijo que no hacía falta dramatizar, que ellos eran adultos, que se habían liado porque se sentían solos, porque su matrimonio con su ex había acabado fatal y Laura y yo estábamos según él estancados. Le miré y le dije que se ahorrara el análisis barato. Lo que quería saber era cuántas veces y desde cuándo. Al principio Laura hablaba de 2 o 3 veces. Cuando le recordé que había encontrado la llave y que no cuela que un hostalte de llave fija por 2 encuentros, la cifra subió. Desde hacía mes y medio. Todos los días que decía que iba al gimnasio había, como mínimo, un café en el hostal y muchas veces algo más. El corazón me latía tan fuerte que oía mis propias pulsaciones en los oídos. Me dolía el estómago como si hubiera corrido una maratón. Lo que más me jodió no fue que se liara con otro, que ya de por sí es bastante, sino la tranquilidad con la que había construido una rutina paralela conmigo al lado. Hubo un momento en que Laura intentó girar todo hacia nosotros. Dijo que desde hacía tiempo yo estaba distante, que siempre estaba cansado, que el trabajo, que la presión, que necesitaba sentirse deseada y que Raúl se lo había dado. Lo típico que se dice cuando uno intenta justificar lo injustificable pero sin metáforas, en seco. Yo me acordé de todas las veces que le había preguntado si le pasaba algo y me decía que estaba bien, que era el estrés del cole. Le dije que me parecía muy bien que se sintiera sola o lo que fuera, pero que la solución no era montar un club de fans en el Hostal Luna. La revelación que ya terminó de clavar la estaca fue cuando se le escapó que Raúl había entrado varias veces en casa cuando yo no estaba. Que alguna tarde de lluvia era más cómodo quedar en el piso que ir al hostal. Eso implicaba nuestra cama, nuestro sofá, nuestra ducha. Nuestro todo. Yo me quedé quieto, sentí un hormigueo en la nuca y una especie de calor frío bajando por la espalda. Pregunté en qué habitación. Laura no quiso contestar. Raúl desvió la mirada hacia la puerta del pasillo. No me hacía falta más. Le pedí a Raúl que se fuera. Esta vez no lo dije, lo ordené. Se levantó sin replicar, más pequeño de lo que jamás lo había visto. En el umbral se giró, abrió la boca, pero la cerró de nuevo. No me interesaba nada de lo que pudiera decir. La puerta de casa sonó fuerte al cerrarse y me quedé solo con Laura. Ella empezó a llorar de golpe, como si acabara de darse cuenta de la película en la que estaba. Quiso acercarse, quiso tocarme la mano, pero me aparté. Le dije que lo que me quedaba por decidir no era si la perdonaba o no, sino de qué manera exacta se terminaba todo esto. Y ahí fue cuando vi en sus ojos, por primera vez, miedo de verdad. Esa misma noche dormí en el sofá sin pegar ojo. No tanto por el dolor, que ya era como un ruido de fondo constante, sino porque la cabeza se me llenó de planes. No soy de gritos ni de platos rotos. Trabajo con papeles, con números, con cosas que se firman. Así que mi venganza empezó en un Excel. Al día siguiente, fingiendo que iba a la oficina, me fui directo a mi banco. Teníamos una cuenta conjunta y 2 individuales. En la conjunta era donde entraban la mayoría de mis ingresos y se pagaba la hipoteca del piso. Lo primero que hice fue abrir una cuenta solo a mi nombre y pasar mi nómina futura allí. Después dejé en la cuenta común lo suficiente para que la hipoteca del mes siguiente estuviera cubierta y nada más. No iba a dejarla tirada en la calle, pero tampoco iba a seguir financiando sus tardes de hostal. El siguiente paso fue con el piso. La casa estaba a nombre de los dos, pero los papeles los llevaba yo. Pedí cita con un abogado de familia recomendado por un compañero de la gestoría y le conté todo sin adornos.
Le enseñé la foto que había hecho a la llave del hostal sobre la mesa del salón, le expliqué lo del coche en el parking y lo que me habían confesado. Me dijo que en España probar una infidelidad no sirve para mucho a nivel legal salvo para reforzar una separación, pero que estaba claro que el matrimonio estaba roto y que cuanto antes ordenáramos las cosas mejor para mí. Salí de su despacho con un borrador de demanda de separación en la carpeta y una lista de tareas concreta. Sentí una calma rara, como cuando te dan instrucciones claras en mitad del caos. Mientras tanto, en casa, la venganza más visible empezó por los objetos. El domingo por la mañana, Laura se fue a ver a una amiga según dijo. Aproveché para vaciar mi parte del armario. Metí mi ropa en cajas, cogí mis libros, mi ordenador, mis cosas del baño. Cada vez que sacaba algo de su sitio notaba una mezcla de tristeza y alivio físico, como si me quitara peso de encima. Dejé su lado del armario intacto, su cepillo de dientes en el vaso, su taza del café en la cocina. No rompí nada, no tiré nada, simplemente borré mi presencia. Cuando acabé, el dormitorio parecía el mismo pero hueco. Cogí la llave del hostal Luna y la colgué en un pequeño clavo junto al cabecero de la cama, justo encima de su almohada. Nada más. Ni nota ni discurso. Solo la llave colgando. Esa fue mi forma silenciosa de recordarle cada noche donde había puesto ella misma nuestro matrimonio. Para rematar, en la mesilla dejé una copia de la tarjeta del abogado. Pequeños movimientos físicos, concretos, que cambiaban el mensaje de la casa. Ya no era nuestro piso, era el lugar donde ella se había quedado sola. Pero no me bastaba con eso. Había una parte de mí, la más rabiosa, que no se conformaba. Pensaba en Raúl subiendo tranquilo a su piso, saludando a los vecinos, como si no hubiera estado usando mi cama. Así que tomé otra decisión. Al día siguiente, esperé a que saliera de casa para ir al trabajo. Además de informático trabajaba algunos días desde casa, así que conocía más o menos sus horarios. Cuando lo vi bajar y encender su león rojo, fui directo al presidente de la comunidad, al del primero. Le conté lo del hostal, lo de Laura, lo de nuestra casa. No tenía ninguna obligación de escucharlo, pero se quedó blanco. Resultó que Raúl también se había ligado hace meses a la hija adolescente de una vecina que venía a estudiar al piso algunas tardes, cosa que yo no sabía. No era su primer desliz en el edificio. En la siguiente reunión de comunidad, a la que Laura no se atrevió a bajar, varios vecinos le hicieron un vacío evidente a Raúl. Nadie le insultó ni le señaló, pero dejaron de reírle las gracias, de pedirle ayuda con el wifi, de invitarle a las cañas de los domingos. Eso también fue venganza, no solo mía, también del edificio. Yo asistí en silencio, sentado al fondo, viendo cómo la fachada de tío simpático se agrietaba un poco. El giro que no esperaba vino por parte de la ex de Raúl. No la conocíamos, o eso creíamos. Resultó ser la chica de la papelería de la esquina, la que nos imprimía siempre las hojas para el cole de Laura. El presidente, cabreado con Raúl, se lo contó todo cuando la vio un día en el portal. Ella vino a buscarme a la salida del trabajo, me paró en la calle y me dijo con calma que lo que Raúl había hecho con Laura era solo una más de las mentiras de un tipo que llevaba años encadenando engaños. Me enseñó mensajes de cuando aún estaban juntos que cuadraban con fechas en las que también estaba viendo a Laura. Es decir, mi querido vecino estaba jugando a dos bandas desde hacía tiempo. Esa información no mejoraba mi vida, pero me quitó de golpe cualquier tentación de sentirme menos hombre. Raúl no era especial, solo un mentiroso profesional y mi mujer había caído en lo más cutre. Aquella noche, cuando volví a casa con los papeles del abogado casi listos y esa conversación en la cabeza, encontré a Laura sentada en el salón con los ojos hinchados. Había visto la llave colgada, había visto la tarjeta del abogado y ahora sabía que lo mío no era solo un berrinche momentáneo. Me pidió hablar en serio, sin gritos, sin reproches.
Me dijo que necesitaba saber qué iba a pasar con la casa, con el dinero, con nosotros. Yo le respondí que esa conversación la íbamos a tener, pero no esa noche, no sin reglas. Y le di cita para el día siguiente, a la hora de la cena, como si fuera una reunión más en la agenda. Fue la primera vez que vi pánico de verdad en sus gestos, el tipo de miedo que te hace respirar corto. El día de la última conversación llegué a casa con el estómago cerrado. Había pasado la mañana firmando con el abogado los documentos de la separación y la tarde en la oficina intentando concentrarme en números que se movían borrosos. Sentía la mandíbula apretada todo el rato. En el metro notaba un hormigueo extraño en las manos y tuve que cambiar de vagón para no agobiarme con tanta gente. Cuando abrí la puerta del piso, Laura estaba en la cocina con la mesa puesta con una simple tortilla y pan, sin velas ni tonterías, y 2 vasos de agua. Ni vino ni cerveza. Me pareció hasta adecuado. Nos sentamos uno frente al otro. Durante unos segundos solo se oía el ruido de los coches en la calle. Le dije que iba a hablar yo primero y que luego ella podría decir lo que quisiera. No quería una discusión, quería una especie de acta. Le expliqué que había iniciado los trámites de separación, que legalmente seguiríamos casados un tiempo pero que a efectos prácticos lo nuestro se había terminado el mismo día que entró en el hostal Luna con Raúl. Se le llenaron los ojos de lágrimas pero aguantó sin romperse del todo. Le conté con detalle cómo había reorganizado las cuentas. Que seguiría pagando mi parte de la hipoteca porque el piso era de los dos, pero que no iba a sostener ningún gasto extra. Que había buscado un alquiler cerca del trabajo para irme en cuanto encontrara lo correcto, que ya tenía un par de opciones. Que no pretendía dejarla en la calle ni arruinarla, pero que necesitaba distancia física y mental. Mientras hablaba, podía notar mis propias manos agarrando el borde de la mesa con fuerza. Los antebrazos tensos, el cuello rígido. Era como sostener un peso invisible. Luego vino lo emocional, lo que más cuesta poner en palabras. Le dije que no podía seguir siendo su marido después de imaginarla entrando una y otra vez en ese hostal y en nuestra cama con otro. Que cada gesto cotidiano se había contaminado. El sofá donde veíamos series, la encimera de la cocina donde desayunábamos, la ducha donde nos habíamos abrazado 1000 mañanas. Todo se había convertido en un mapa de escenas que no quería ver. Ella rompió por fin, empezó a llorar de verdad. No el llanto teatral de los primeros días, sino uno más feo, con la nariz roja y la voz rota. Laura dijo que se había equivocado, que no había pensado en las consecuencias, que se había dejado llevar porque llevaba tiempo sintiéndose apagada y Raúl la hizo sentirse especial. Que cada vez que intentaba parar se enredaba más, que le daba miedo decirme la verdad porque no quería perderme. Le pregunté con calma cuando pensaba que era un buen momento para decírmelo. Antes del segundo hostal, del quinto, del día que trajo a Raúl a nuestra cama. No supo contestar. Solo repetía que no quería perderme. Yo notaba en mi cuerpo una mezcla rara de rabia y compasión. Rabia por lo que había hecho, compasión por verla así, deshecha, la misma persona con la que había compartido tantas cosas. Le conté también lo que sabía de Raúl gracias a su ex. Que no era un amor épico ni una conexión mágica, sino el patrón repetido de un tipo que iba encadenando historias. Que ella no era ni especial para él. Eso le dolió más que cualquier insulto que pudiera haberle dicho. La vi encogerse un poco en la silla, como si de repente entendiera que había roto nuestra vida por alguien que ni siquiera la veía como algo único. Sentí un pinchazo en el pecho, algo parecido a la pena, pero lo dejé pasar. No era mi trabajo consolarla. La parte más dura fue hablar del futuro inmediato. Decidimos que, de momento, sería yo quien se fuera del piso en cuanto cerrara el alquiler nuevo, porque era yo el que no soportaba las paredes. Ella se quedaría de forma temporal, se encargaría de los gastos básicos mientras tanto y, cuando la separación avanzara, estudiaríamos vender el piso y repartir.
También acordamos que avisaríamos a las familias cada uno por su lado, sin montar un espectáculo. Le dije que no iba a ir con la historia por el barrio, que bastante castigo tenía ya con mirarse al espejo y ver a alguien capaz de hacer lo que había hecho. Hubo un momento en que me preguntó si veía alguna posibilidad de empezar de cero en unos meses, si con terapia de pareja o tiempo podríamos reconstruir algo. Me quedé callado unos segundos. No quería soltar frases vacías. Me escuché a mí mismo respirar, noté el movimiento del pecho, el corazón más lento que al principio de la cena. Le dije que ahora mismo no. Que no podía prometer algo que mi cuerpo rechazaba. Que quizá el tiempo, la vida, nos pondrían en sitios diferentes, pero que yo tenía que asumir que el matrimonio, tal y como lo conocíamos, estaba muerto. Al usar esa palabra noté un vacío raro en el estómago, como cuando bajas de repente en un ascensor. La última mini bomba de la noche la puse al final. Le dije que había decidido cambiarme de puesto dentro de la gestoría, que había pedido traslado al despacho que tienen en otra zona de Madrid, más lejos del barrio. Que necesitaba no cruzarme con Raúl en el Portal, ni con sus amigos del gimnasio, ni con el propio hostal en el mapa mental. Que eso significaba que, en cuanto tuviera el nuevo piso, no me vería por allí salvo para firmar papeles. Ella bajó la mirada y asintió. Preguntó en voz baja si la odiaba. Me quedé unos segundos en silencio, notando el peso de la pregunta, antes de contestar. Le dije que no la odiaba. Que si la odiara sería todo más sencillo. Lo que sentía era otra cosa. Una mezcla de tristeza enorme y de desengaño, como cuando descubres que una historia que te habías contado sobre tu vida no era real del todo. Había amor todavía, en forma de recuerdos, de años compartidos, de bromas internas, pero estaba cubierto por una capa gruesa de desconfianza. Y la confianza, cuando se rompe de esa manera tan concreta, no vuelve a su sitio por mucho que uno apriete los dedos. Eso fue lo último importante que dijimos esa noche. Luego recogimos la mesa en silencio y cada uno se fue a una habitación distinta. Han pasado pocas semanas desde todo aquello y sigo dentro del mismo mes maldito, pero con el escenario ya cambiado. Ahora te escribo esto desde un piso pequeño en Vallecas, con cajas aún sin abrir y un colchón en el suelo. No tengo televisión montada, pero tengo algo de calma. Por las noches me despierto a veces sudando, con la imagen del león rojo en el parking del Hostal Luna clavada en la cabeza, o con la sensación física de estar otra vez apoyado en aquella farola para no caerme. Otras noches duermo del tirón y me sorprende no tener que escuchar el ruido del móvil de Laura vibrando en la mesilla. Cosas tan sencillas como no oír a nadie duchándose a escondidas me dan una sensación rara de limpieza. Con Raúl no he vuelto a hablar. Lo veo alguna vez de lejos cuando paso por delante del Portal para recoger alguna carta, con la cabeza más gacha que antes. El edificio entero sabe ya a grandes rasgos que se lió con la mujer del vecino y con alguna chica más. Ha perdido esa aura de tipo gracioso. En el grupo de WhatsApp de la comunidad se nota el vacío. A veces he tenido la tentación de subir y soltarle 4 verdades más, pero me freno. No quiero quedarme enganchado a él. No es más que un capítulo cutre en una historia que tengo que cerrar. Con Laura mantengo un trato correcto. Mensajes sobre recibos, alguna llamada breve sobre papeles, poco más. Ella ha empezado terapia, según me dijo en un correo largo que me envió una noche. Lo leí una sola vez y lo guardé. No tengo fuerzas ahora para ser ni su enemigo ni su confesor. Mis padres ya lo saben, los suyos también. Dolor por todas partes pero sin escenas dramáticas. Lo más sorprendente fue la reacción de mi madre, que me dijo que me veía más sereno ahora, aunque estuviera destrozado, que cuando llevaba años corriendo de casa al trabajo sin parar a pensar en cómo estaba. A veces las puñaladas te obligan a mirar donde no quieres.
Lo que he entendido de todo esto, en muy poco tiempo y sin frases bonitas, es que uno puede hacer las cosas medio bien durante años y aún así la vida se te puede ir al carajo por decisiones propias y ajenas en unas semanas. Que no basta con confiar, hay que estar despierto, hablar de verdad, incluso cuando da pereza o miedo. Y que si la otra persona decide cruzar una línea y montarse una vida paralela en un hostal de Carabanchel con el vecino, puedes romperte en 1000 trozos o puedes aceptar que esa parte de tu historia se ha terminado y ordenar lo que quede sin destruirte del todo. No sé qué me espera. De momento son mañanas de metro con música en los cascos, café solo en la barra de un bar donde nadie sabe que hasta hace nada era un hombre casado, tardes en la gestoría intentando concentrarme y noches en este piso medio vacío donde aprendo a cocinar algo más que pasta y pechugas a la plancha. Igual dentro de unos meses conozco a alguien, igual me quedo solo una temporada larga. No tengo ni idea. Lo único que tengo claro hoy es que no quiero volver a vivir a ciegas. Si algún día vuelvo a compartir casa con otra persona, no pienso dejar que los silencios se llenen de excusas fáciles. Prefiero 1000 veces una conversación incómoda a otra llave de hostal en un neceser. Y mientras tanto, aquí estoy, quitando poco a poco el polvo de mi propia vida, sin grandes discursos, con pequeñas decisiones concretas, intentando que el mes en que descubrí quién era de verdad mi mujer no se convierta en el mes en que me perdí del todo a mí mismo.